Y aquí, Católico Gamer. Bueno, estamos en la parte B. Hoy vamos a ver qué son los iconos. En la camarita. Los iconos son representaciones de la Virgen, Jesucristo y los santos, que veneran y reverencian en la Iglesia Ortodoxa de los países del este de Europa, especialmente Grecia y Rusia. Los iconos se hallan asociados indisolublemente en la oración y la liturgia de la religión de dichos países. Pero a causa de los incidentes cambios de los usos y costumbres, así como en las formas de adoración, durante el recorrer de los tiempos se ha producido un gran número de iconos de muy distintos géneros. De todos modos, el elemento tal vez más importante de la Iglesia Ortodoxa es la iconostasia que en ella figuran. Me cago en la cámara, no mentira. La iconostasia es la separación entre la nave de un templo accesible libremente a la comunidad y el espacio que rodea el altar abierto, con salas a uno y otro, donde solamente se pueden entrar la clerecía. Como imagen, el icono, el icono se halla situado entre la que se puede divisar en la vista y la trascendente. La pintura, la pintura del icono desconoce el espacio tridimensional, que fue como una ilusión óptica en Occidente después del Renacimiento, mientras la perspectiva central, en cambio, en general hay un espacio de imagen que se abre hacia atrás y se extiende poco en profundidad, donde los personajes representados en ningún relieve están engrandecidos o empequeñecidos en función de su rango honorífico y de su significado interno. Los iconos son en realidad meras alegorías dueñas de un lenguaje especial, como lengua de la imagen y en lengua del símbolo. Los iconos datan de los mismos orígenes del cristianismo. Sus inicios se remontan a las imágenes conmemorativas del final de la antigüedad, o sea, el siglo I al IV después de Cristo. Los iconos más antiguos entre los que se conservan son los del siglo VI y VIII, bueno, y VII. Y casi son todos ellos se guardan en un monasterio de Santa Catalina en el Senapo. Un poco de historia sobre los iconos. Pero porque se me pone así la cámara, perdón chicos. Desde los primeros siglos del cristianismo es factible encontrar un cambio fundamental en el modo de hablar de la imagen y de representarla en el Antiguo Testamento. Había una prohibición de pintar imágenes de Dios para no incurrir en una deformación de la imagen inmaterial y espiritual del Dios único y verdadero. Una primera evolución se registra en algunas formas del arte primitivo judío cristiano, tanto en las antiguas iglesias sinagogas de Oriente Medio como definitivamente en las imágenes de las catacumbas y más tarde en los mosaicos de las iglesias. Hay incluso una serie de datos que quieren justificar el culto a las imágenes en el ambiente cristiano, como la leyenda del mandilón del rey Akbar de Edesa o el de la Verónica. También podemos añadir la leyenda de San Lucas, el evangelista, a quien se le atribuyen muchos cuadros e imágenes de la Virgen, tanto en Oriente como en Occidente. Vamos a ver si... Acerca de las imágenes de Cristo, especialmente de su rostro, hay en la antigüedad cristiana una cierta uniformidad en sus rasgos y un gran parecido con los rasgos del rostro de Cristo, tal como aparece en la Sábana Santa de Turín. Ya me cansé de hablarle a la cámara. Durante el tiempo del iconoclasmo se perdieron muchas pinturas antiguas que querían remontarse al retrato original de Cristo. Quizá una de las más antiguas y bellas es un icono de Cristo que se conserva en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí y se remonta al siglo VI. ¿Cómo me muevo? La cámara mala. Las primeras manifestaciones iconográficas en el arte occidente las tenemos en las catacumbas como una cierta imitación de algunas formas paganas
Orfeo se convierte en el buen pastor a escenas del Antiguo Testamento. Se pintan escenas evangélicas e imágenes simbólicas como el pez, la ancora, la cruz, la paloma, el pavo real, signo de inmortalidad. Hay rostros de Cristo, de la Virgen y de algunos santos, imágenes de orantes y de la cena eucarística. De las paredes de las catacumbas se pasa a los bajorrelieves y sarcófagos, donde se van apareciendo las principales escenas angélicas tradicionales: adoración de los magos, resurrección de Lázaro, la ascensión, etc. Todas estas imágenes están representadas con bastante perfección en el siglo VI, sexto, por la constancia en los detalles de ciertas representaciones se ve como se va fijando una escena a modo de canon o forma tradicional de representar los misterios de una cierta uniformidad que ha permanecido en Oriente y en parte de los lugares de Occidente que han regido esa tradición. San Marcos de Venecia, Monreal de Sicilia, la Capilla Palatina de Palermo, etc. A partir del siglo VI, la iconografía conoce en Oriente y en Occidente una gran época de esplendor que se manifiesta en la integración del arte con la liturgia en la construcción y adorno de las basílicas, entre ellas la más hermosa, que fue la Santa Sofía en Constantinopla, que ahora es mezquita, por cierto. Una lucha encarnecida contra las imágenes que dura casi 120 años turba de Oriente la paz eclesial. En el año 725 el emperador cesaropapista León III el Isaurico condena el uso de las imágenes de la iglesia con el pretexto de que se puede caer en el error de la idolatría. En el año 729 se desencadena la lucha popular, capitaneada por los monjes, no monjes, monjes, partidarios de la veneración de imágenes y de la tradición. El Concilio de Nicea 11, año 787, clasifica la doctrina y justifica la iconografía y la veneración de las imágenes, apleándose al hecho de la encarnación, al servicio religioso de los fieles que necesitan contemplar los misterios, al sentido de la veneración de los imágenes con una referencia directa a las personas que representan tales imágenes, de tal manera que su contemplación lleve a la imitación de los modelos. La lucha solo se colmó en el año 843 con un edicto de la emperatriz Teodora que sanciona el triunfo de la doctrina conciliar. El triunfo de la ortodoxia renueva el fervor por las imágenes de Oriente. Todo el Medio Oriente ortodoxo deja a través de los siglos ejemplares estupendos de su arte en las iglesias grutas de Capadocia, en los templos adornados con bellos esplendorosos mosaicos, en las paredes de los monasterios, en los iconostasios de las iglesias, con la extensión del cristianismo oriental por toda la parte de los Balcanes y en Rusia, a partir del siglo noveno. Tengo que hacerlo bien. Noveno. Vamos. Tendremos de nuevo una posibilidad de ramificación de este arte, con la creación de varios tipos y escuelas de iconografía oriental. A partir del siglo XVII, la iconografía en el Oriente Medio y en Rusia conoce la decadencia y la imitación de las formas occidentales, casi con un cierto complejo de inferioridad del arte clásico bizantino y ruso. En Occidente tenemos una continuidad tradicional con la iconografía oriental de los primitivos pintores italianos, en el romanito, en el románico, catalán, etc. Poco a poco se va desintegrando este arte hasta llegar al Renacimiento, que se aparta de la imagen teológica,
de Oriente en aras de una imitación naturalista de los episodios. Hay en esto algunos valores, pero también algunos defectos fundamentales. El arte sagrado se desgaja de la tradición y de la teología, con prejuicio del arte y su reflejo con la profesión de la fe de los cristianos. Los íconos rusos. Durante largo tiempo los historiadores y los expertos en religión ignoraron los íconos de la escuela de Moscú, seguramente porque cuando se inició el estudio de tales íconos y este ortodoxo, solamente algunos habían sido autentificados. Para comprender este preciso, esto preciso es saber que en 1204 Constantinopla fue conquistada por los ejércitos de la Cuarta Cruzada, que la convirtieron en capital del Imperio Latino. Los pintores de íconos apenas consiguieron seguir con su auge, por cuya razón en esa fecha de 1204, el final de la época bizantina media. En 1453 los turcos adaptos al Islam invadieron el reino bizantino y la caída de ese imperio, antaño tan potente, así como la de las obras maestras que el vieron en luz, está ya sellada. Sin embargo, la pintura de los iconos sobrevivió a este suceso trascendental, puesto que Bizancio había propagado una influencia a grandes regiones de Oriente. Por consiguiente, el lío más importante del arte bizantino era Rusia, pero en ese país lentamente los artistas fueron hallando su camino propio, especialmente respecto al colorido y de la manera de dibujar, aunque variando un poco en cuanto a los temas, los tipos de personajes, composiciones y demás. Por su parte, fue Novgorod el centro más importante de la iconografía rusa. Ya desde el siglo XII, con rasgos artísticos propios caracterizándose en efecto más que nada por el colorido claro casi radiante. En realidad, el auge iconográfico se logró en Rusia con la llegada de Andrei Rublev y Teófanes el Griego. Perdón chicos, acabo de perder la información. Perdón. Ya. La pintura de iconos rusos obtuvo un nuevo impulso durante los siglos XVII y XVIII, gracias a las composiciones de la escuela Stroganov. Son unos iconos en cuyo dorso se indica que fueron pintados por los miembros de la famosa familia de comerciantes Stroganov. Qué nombres. Más adelante cercanos al trono ruso. Hasta el siglo XVII la pintura de iconos en Rusia rechazó tercamente toda influencia de Occidente, pero esa actitud negativa cambió gracias a los esfuerzos renovados de un gran maestro llamado Simón Uchakov, 1626-1686. Ese trabajó primero en un taller de orfebrería, de lo que aquella época se llamaba taller de calculatas y cámaras de armas de fuego, por estar situados dentro del arsenal militar. La revolución de 1917 arrinconó en Rusia el arte de los iconos. Esto fue así porque la fe y los creados ortodoxos no se armonizaban con la ideología comunista, para la que la religión era tan solo, en palabras de Lenin, el opio del pueblo, y el arte decorativo sustituyó al de los iconos. Bueno chicos, espero que les haya gustado, denle like si fue así, y nos vemos. Dios los bendiga, chao chao.